Saludos y bienvenidos, comienza una semana más, Mangas Verdes, aquí estamos para contaros lo más interesante de la semana, todo lo que nos entre en nuestro programa acerca de medio ambiente, de sostenibilidad, de naturaleza, de agua, de renovables, de todo lo que tenemos ahora mismo en cartera. Hoy un programa como siempre lleno de cosas interesantes con el que vamos a comenzar ahora mismito. Hoy con la realización técnica de Esteban Novillo, en nombre de la redacción, os saluda Pedro Palomay. Y hoy vamos a comenzar el programa hablando de economía circular, de cervezas circulares. A ver, no es que nos tomemos demasiadas cervezas y andamos por ahí, vayamos haciendo círculos, no. Es que esta semana, este lunes, se ha presentado el balance y resultados de un proyecto que en los últimos años ha conseguido conformar una auténtica red de 800 establecimientos con medidas reales. Establecimientos hosteleros, estamos hablando. Acciones concretas de eficiencia energética, de ahorro de agua, de ecodiseño. Bueno, de tantas cosas que están destinadas a construir una hostelería sostenible. Teniendo en cuenta la importancia de la hostelería en España y teniendo en cuenta además la importancia de la cerveza en nuestra vida, pues es un proyecto de especial interés. Por eso tenemos hoy con nosotros en el programa a Manuel Pérez Piñón, que es el director de marketing comercial de Hijos de Ribera y responsable directo de un programa que ha incluido, pues eso, más de 17.000 acciones, que se dice pronto, en favor de esa economía circular. Manuel, saludos, bienvenido al programa. Buenos días. Gracias por esta ventana. ¿Ha sido una labor fácil o más complicada de lo que en principio parece? Porque son muchas acciones a lo largo de los años. A ver, ha sido una acción con mucha ambición por nuestra parte. Nosotros tenemos, este proyecto tiene un objetivo de alcance de 1.900, 2.000 puntos de venta, que son cervecerías de bodega Estrella Galicia, es decir, puntos de venta donde nosotros servimos directamente la cerveza desde nuestra fábrica en La Coruña con 43, 44 vehículos refrigerados, 4,5 grados, transportan esa cerveza sin envase y de ahí nació la visión, ¿no? Oye, transportamos millones de litros sin envases a puntos de venta, es un envase circular, entonces, ¿por qué no? Tratamos de que esos establecimientos donde vendemos se adhieran a un programa que llamamos cervecerías circulares y nosotros ayudarles a mejorar sus instalaciones y sus consumos. Iniciamos hace 4 años con un piloto de 200 establecimientos aproximadamente y tuvo una muy buena aceptación. Hay que decir que los establecimientos nosotros trabajamos con una consultora que es Valora, lleva 100% el proyecto, la tenemos subcontratada, y Valora se pone en contacto con los establecimientos solicitando información de consumos de agua, consumo energético, bueno, lo que tú bien has adelantado ahí. Sí, de esas medidas, sí. ¿Cuál consideras que es quizás la que mayor importancia tiene desde el punto de vista de sostenibilidad? La que mayor importancia tiene, la que mejor enganche tiene de inicio es el coste energético. No solo las tarifas de la luz que pagamos todos, sino también la revisión de la maquinaria que hay instalada en los establecimientos, como esta necesita un cambio, necesita una actualización, necesita estudiar subvenciones que hay subvenciones reales en el mercado nacional, el mercado europeo. Eso es lo que de entrada tiene más enganche, ¿no? Dice, me voy a ahorrar un poco de dinero luz, entonces voy a ver qué tengo que cambiar. A partir de ahí les indicamos que no solo el coste de luz, sino también el medioambiental, el cómo ambientar el establecimiento. A lo mejor hay que abrir una cristalera, mejorar la iluminación, mejorar los sistemas de iluminación, mejorar también, entramos en la segunda fase, que es el tema de consumo de agua, también es otro donde nos paramos bastantes y donde genera bastante atención, y te diría que estos dos son los que primero enganchan, ¿no? A partir de ahí, ya cuando entramos en fase de obra, cuando son establecimientos que entran en fase de obra, es cuando ya la parte de ecosistema envolvente el edificio toma la misma importancia, ¿no? Es decir, cómo puedo diseñar el establecimiento para que mejore también mi eficiencia energética y así ser más sostenible. Me llama la atención especialmente esa reducción en el consumo de agua, casi 59.000 metros cúbicos al año, es una barbaridad. 58.973 para ser exactos y 23, que son 23 piscinas olímpicas de agua. Cuando me presentaban el dato, ¿no? A mí también los 58.000, te dice, bueno, pues un número, y me dicen, son 23 piscinas olímpicas de agua, entonces quizás lo visualizamos más, ¿no? Bueno, entre eso y lo que ha llovido este invierno, yo creo que nos despedimos de la sequía este año, ¿no? Yo creo que tenemos unos cuantos años de margen, de sequía, a ver si también pues aprendemos a
a contener, ¿no?, el agua, y que cuando vengan malas, pues tengamos unos sistemas también de cuidado y de mantener, ¿no?, esta cantidad de agua que tenemos para vivir mejor. ¿Estos 800 establecimientos que se han adherido a lo largo de estos Sí. años lo han hecho Ujú. en distintos puntos de España o se han concentrado Sí, especialmente en no, alguna comunidad? tenemos, ayer que lo comentábamos en HIP, tengo un mapa nacional La Mancha es general, ¿no? Te puedo decir que en el norte de España podemos estar en torno a un 60-40. Norte, tomando como referencia Madrid hacia arriba y de Madrid hacia abajo, pues un 40%. También es cierto que tenemos más establecimientos de cervecerías de bodega en el norte que en el sur. Por lo tanto, te diría que está completamente equilibrado. Sí, sí, imagino que además la idea es ir ampliando poco a poco esa red, ¿no? Sí, como decía, tenemos casi 2.000 puntos de venta de cervecería de bodega, 800, algo más de 800, porque el dato que damos es de cierre 25, ya estamos en 836 aproximadamente. El objetivo en el 27 es cerrar una cifra de 1.000, por hacer una cifra redonda, y que el resto, los que están trabajando también con estas cervecerías, se puedan adherir porque pero ellos mismos tienen que adoptar mejoras en su establecimiento. Esto no es, yo me voy a sumar a ser cervecería circular porque soy cervecería de bodega. Bien, vamos a ver tu documentación y te decimos los cambios que has de adoptar aquí. Bien. Si esa persona pues no adopta los cambios, pues oye, es un negocio, no es el nuestro, ¿no? Y nosotros entonces es sobre los que ellos toman medidas y adoptan esos 17.000 acciones propuestas que se han hecho en 4 años, que son 17.000 acciones mapeadas todas con registros. Bueno, una documentación muy extensa que claro, una acción es pues un cambio de grifería que te reduzca el consumo de agua, es una acción. O una mejora en el tema de aguas negras, es una acción. Cambio de bombillas, pero 17.000 en 800 puntos de venta es un número muy importante. Pues son muchos, son muchos. Sí. Ya para terminar, ya que estábamos hablando de bodegas, ¿tú eres más de cerveza de barril o de cerveza de tercio? Yo, pues mira, a mí me gusta la cerveza de tercio, terraza, verano, con calorcito, sí me gusta, fresquito en la botella, sí, incluso a veces, ¿por qué no tomármela de la botella? La que hemos sacado de la Ribera Reposada, pues es una cerveza que me gusta mucho en botellas. La 1906 la tomo siempre en copa, y la Estrella Galicia puedo alternar entre botella y copa, siempre en terraza. Pero cuando ya entro en temporada más fresca, soy de cerveza de bodega en copa y bien tirada. Bien, Que hay bien. una diferencia muy importante entre una cerveza bien tirada sobre una cerveza pues que no se ha cuidado el detalle en el tiraje. Exacto, muy bien explicado. Gracias, Manuel, y enhorabuena por ese proyecto. Poco a poco, entre todos vamos sumando y mejorando de alguna manera Sí, la muchas sostenibilidad de gracias a este todos. país. Y algo muy importante que quiero resaltar también es que esto inspira a otros establecimientos y sobre todo ayuda en la formación de nuevos profesionales que se incorporan de las escuelas de hostelería, etcétera, que deberían de adoptar también comportamientos en la formación relacionados con la sostenibilidad e impacto. Exacto, eso es. Muchas gracias. Vive en verde con Mangas Verdes. Bueno, pues sabemos que el medio ambiente, que la sostenibilidad tiene mucho que ver con la ciencia. Hace unos días celebrábamos precisamente el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Hoy queremos recordar esa fecha porque este año tuvo un significado especial. Se cumplía la 10ª edición del programa de liderazgo femenino Homeward Bound, impulsado por Acciona, con más de medio centenar de mujeres de 17 nacionalidades diferentes participando en ella. Ha sido un encuentro en Tanzania que ha contado, además, pues claro, con mujeres españolas también, 4 para ser exactas: Ana Gómez, Beatriz Casares, Elena Ceballos y Mercedes Martín. Hoy tenemos con nosotros a esta última, precisamente a Mercedes, que por cierto es meteoróloga, es oceanógrafa, es comunicadora científica, es firme defensora, lógicamente, del acceso de las mujeres a esas materias STEM famosas y, bueno, nos puede hablar y contar acerca de cómo ha sido esta experiencia precisamente en Tanzania. Mercedes, saludos, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y darme la oportunidad de contaros un poquito, ¿no?, acerca de este programa tan inspirador que hemos tenido la oportunidad de hacer este año 4 mujeres españolas. Sí, ha sido esta vez en África. Hasta ahora había sido en la Antártida, quiero recordar, pero tú ya has estado en la Antártida antes, así que te ha venido mejor, ¿no?
Bueno, no sé si me ha venido mejor, pero lo que está claro es que he podido complementar, ¿no? Ambos destinos, porque, bueno, ya sabes que la sostenibilidad no solo va de conservar y preservar el medio ambiente, sino también de ese bienestar social, de la equidad, de la justicia, ¿no? Y de entender cómo habitamos el mundo, nuestro territorio. Eso es. Entonces, ir a la Antártida para una oceanógrafa, ¿no? O meteoróloga en este caso, que es a lo que me dedico actualmente, pues imagínate, ¿no? Estoy muy habituada a leer informes, analizar datos, modelos de proyección climática, pero darte de bruces con la realidad y ver la imagen tan devastadora y a la vez, pues tan increíble, ¿no? Que es la Antártida, pues fue un antes y un después, ¿no? Para reconectar con mi pasión, mi formación y sacar mucha más energía para seguir concienciando, ¿no? Sobre los efectos del cambio climático. Y ¿Qué? este año, pues bueno, nos fuimos... Sí, perdón. Sí, dime. Este año fuisteis a Tanzania, Ah, precisamente. Te voy a preguntar eso, que nos hablaras de esa experiencia, qué es lo que habéis hecho exactamente y bueno, y los resultados a corto plazo. Bueno, imagino que esto es un proyecto que se extiende en el tiempo, pero las primeras experiencias que has sacado de ahí, de ese viaje. bueno, son muchas, ¿eh? Son muchas y la verdad que da para reflexionar porque al final es un programa intensivo, dura 10 meses, estamos en contacto mujeres de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes ámbitos científicos y experiencias. Entonces, tener la oportunidad de conversar con ellas, de trabajar día a día, codo con codo, bajo un mismo paraguas, que es buscar soluciones más creativas, más innovadoras y buscar la manera, ¿no? de habitar este mundo mucho mejor, pues la experiencia ha sido como mínimo enriquecedora, ¿no? Ujú. Y como te decía, había estado en la Antártida, que llevamos un poco como el programa en, en su evolución, ¿no? Histórica. Siempre viajo como final de proyecto a la Antártida para ver un poco la huella o el impacto que dejábamos como especie, y este año pues quiso dar un paso más ir a Tanzania, que se considera el origen, ¿no? de esa huella, porque ahí comprendemos la fragilidad del planeta y también buscamos pues la memoria, ¿no? Que es lo que hemos hecho a lo largo de la humanidad y cuál es su significado. Entonces yo creo que poder ir a Tanzania, conocer de cerca a mujeres, a comunidades masái que tienen esa relación tan estrecha con la naturaleza, ver cómo su día a día está reflejado de una manera u otra, pues bueno, en cómo trabaja la tierra, en cuáles son los efectos de estas altas temperaturas, ¿no? De la sequía, de las lluvias torrenciales, y cómo ellas, sin saberlo, tienen una vida de lo más sostenible, ¿verdad? Solo con ese conocimiento ancestral, pues nos hace entender mucho mejor, pues bueno, cuál es nuestra conexión, ¿no? con el mundo, e intentar no solo mirar hacia el futuro, sino dar ese paso atrás, reconectar con nuestros orígenes para rediseñar, ¿no? Hacia dónde vamos. Un viaje de este tipo, claro, lógicamente lo que dices tú, o sea, te encuentras con la realidad, ves lo que hay y lo entiendes, pero ¿cómo podemos traspasar, cómo podemos trasladar ese conocimiento pues al ciudadano normal que no ha salido o que no ha viajado mucho o que está preocupado por el tema de la inflación o de su trabajo y tal, y le dices, no, es que hay que cuidar el planeta porque si no el planeta se estropea, nosotros también? ¿Cómo trasladamos esa preocupación al ciudadano normal? Buena pregunta, Pedro. Pues si soy sincera contigo, no lo sé, no lo tengo tan claro, porque Mm, al final depende del interlocutor, así tendrás que lanzar el mensaje, ¿verdad? sí. Porque no es lo mismo hablar de medio ambiente en un colegio que hablar de medio ambiente en una comunidad científica, que hablar de estrategias de sostenibilidad a un CEO de una gran corporación, o hablar de cómo entendemos el habitar, ¿no? en un mundo tan fragmentado a unos abuelos. Entonces, yo creo que dependerá del contexto, así para trasladar ese mensaje, pero lo que sí tengo claro es que no nos queda tampoco otra opción. Sí. Solo entender que cuando hablamos de cambio climático o cuando hablamos de los efectos del cambio climático no es un problema aislado ambiental, sino tiene un impacto directo en nuestra manera de vivir, nuestra manera de consumir, nuestra manera de relacionarnos y, por supuesto, nuestra economía. Y cuando el ciudadano entiende eso, que no hace falta viajar a Tanzania para darte cuenta de eso,
de cómo sube el precio de las frutas o hortalizas después de un periodo de sequía o de unas lluvias torrenciales, que los cultivos pues se han perdido, por ejemplo, ¿no? Sí. O como no podemos movernos de la misma manera ahora que tenemos problemas reales estructurales con toda la red ferroviaria, por ejemplo, ¿no? A causa también en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares por las lluvias torrenciales, pues bueno, nos da a entender que el contexto climático medioambiental pues de alguna manera pues también impacta en nuestro día a día, y no es un tema aislado, no es un problema aislado, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta y tomar decisiones para poder como mínimo habitar de la misma manera que lo estamos haciendo, ¿no? No Bueno, empeorando. en tu caso, trabajando en este caso desde el tiempo en Antena 3, también es una buena plataforma, ¿no? Para hablar del asunto. Ya de paso que decimos que va a llover, vamos a decir, va a llover por el cambio climático, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, lo que pasa es que existe una dificultad todavía hoy en día cuando hablamos de meteorología y de clima, ¿no? Porque son cosas bien distintas. El tiempo al Sí, final responde a una pregunta muy concreta, ¿no? eso Mañana es. va a llover, sí, ¿no? Hará sol. Cojo el paraguas y el clima responde a otra mucho más amplia, que es cómo está cambiando el planeta y por qué está cambiando de la manera en la que está cambiando, ¿no? Mm. Y en televisión a veces yo tengo la sensación hoy en día que la gente quiere una respuesta muy clara y muy rápida. Devoramos la información y el Ujú. cambio climático o la ciencia del cambio climático necesita de contexto, y necesita de tiempo, y necesita de reflexión y explicación para poder llegar a entenderla, ¿no? No solo podemos explicarla con un dato o con un día extremo, un episodio extremo que tenemos, sino tenemos que observar y entender tendencias durante décadas. Y ese mismo tiempo que necesita el climatólogo para analizar y atribuir o correlacionar fenómenos extremos con el cambio climático, también necesita el espectador ese tiempo necesario para escuchar, entender y formarse, ¿no? sobre este ámbito. Entonces yo creo que el reto hoy en día, sobre todo para aquellos divulgadores, o en mi caso, que me dedico a comunicar o a informar al gran público, está en no mezclar todo esto, ¿no? que digo, la meteorología o los efectos del fenómeno extremo, ¿no? Y su impacto o riesgo que puede generar en un momento dado, con la ciencia del cambio climático. Porque Bueno, no todo sí, podemos decir, ¿no?, que cada tormenta es culpa del cambio climático, exacto. porque sí es cierto que cada vez son más frecuentes y son más intensos, pero bueno, creo que la información y la manera de comunicarla debe ser siempre muy rigurosa y sin alarmismo, y gran parte del problema que tenemos hoy en día es que a veces solo lanzamos titulares no bien enfocados, y yo diría que falta también esa formación previa, ¿no?, para que el ciudadano de a pie entienda que es una ciencia con bastante incertidumbre hoy en día. Completamente de acuerdo. Hay una última pregunta. Volviendo al Homeward Bound, Sí. la idea es crear esa red internacional de miles de mujeres, 10.000 mujeres profesionales procedentes de distintas disciplinas STEM para 2036, para colaborar en proyectos de diversos ámbitos científicos y geográficos. En tu caso, ¿cómo se manifiesta esa colaboración? ¿Qué es lo que estás haciendo o vas a hacer para esta red? Bueno, pues a ver, tengo muchas ideas y muchas cosas que se están cocinando ahora mismo. Pero bueno, por ponerlo en contexto, al final no siempre se tiene la oportunidad, Pedro, de entrar dentro de una comunidad en la que todas somos unas convencidas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en lo que trabajamos y en lo que andamos. Y tener esa facilidad de crear esas redes y esos niveles de conexión para generar conocimiento compartido, comunicarlo, y ese impacto a nivel internacional o planetario, pues claro, se abre un sinfín de posibilidades, de colaboraciones y de sinergias en ámbitos que aparentemente pueden estar pues bueno, bastante compartimentados o separados. Entonces, por ponerte un ejemplo, el año pasado estuve en la Antártida, entonces conocí a varias mujeres inspiradoras, sobre todo a una que trabajaba en ciudades sostenibles y en arquitecturas. Entonces yo como meteoróloga me preocupa muy mucho el fenómeno de isla de calor, en este caso. Entonces estamos trabajando en un proyecto sobre concienciación y divulgación que tiene mucho que ver en cómo las ciudades se refrigeran o no en base a estos patrones de anomalía térmica de temperatura que existen en las grandes ciudades. En este caso, a través de su conocimiento
diseñando ciudades mucho más verdes, mucho más sostenibles, y en el mío con la captación de datos meteorológicos estamos desarrollando un artefacto, por decirlo de alguna manera, que pueda captar esa información y la podamos divulgar de una manera pues mucho más ágil y a todos los públicos. Eso por una parte. Estoy con un proyecto sobre sostenibilidad urbana, y por otro lado estoy con otro que tiene que ver sobre un hub de ciencia ciudadana en el que este año estamos buscando financiación pública. Somos 4 las compañeras que estamos desarrollando este proyecto: una chica de California, una africana, brasilera y yo en España, que lo que vamos a hacer es poner en contacto varias universidades con una comunidad local masái. Se monitorizará cultivos y maneras de entender la agricultura con esa memoria histórica, y a partir de ahí se van a desarrollar programas de doctorado buscando soluciones innovadoras también para mejorar la eficiencia y la producción de esas cosechas que cultivan esas comunidades masáis en función a la variabilidad climática que están sometidos hoy en día. Bueno, lo de la isla de calor no me extraña, teniendo en cuenta que eres de Écija, de Sevilla. Entonces entiendo que te interese. Es algo que me preocupa mucho, Pedro. Sí, no me extraña. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Enhorabuena por el trabajo, y vamos a ir viendo, ¿no?, a lo largo de los próximos años cómo se va desarrollando todo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Y Pedro, si me permites solo decir Claro. una cosita, una última cosa. Mira, ando en un programa también desde hace ya un año, que es sobre ciencia, arte y cultura, Sí. buscando esas nuevas narrativas, porque yo creo que otro de los desafíos que tenemos hoy en día es que al final comunicamos el cambio climático de una manera muy sectorial. Entonces, acabamos de celebrar un congreso sobre arte, cultura y ciencia, hablando sobre territorio, ciudades, arquitecturas, sociología, antropología. Y la verdad es que ha sido todo un éxito que por primera vez podamos unir diferentes disciplinas, diferentes profesionales, para hablar sobre un mismo tema, que es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, cada uno desde sus perspectivas o desde sus miradas. Entonces yo creo que proyectos así son los que hacen falta hoy en día para abordar este gran problema, que es el cambio climático, ¿no? Que no solo nos reunamos meteorólogos con meteorólogos, economistas con economistas o politólogos con politólogos, sino que entre todos nos sentemos en la misma mesa para hablar de este problema que nos ocupa y nos preocupa. Claro que sí. Pues enhorabuena entonces también por ese congreso, y seguimos en el camino. Pues muchísimas gracias, Pedro. Un saludo. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Bueno, tenemos un libro muy interesante que nos ha llegado esta semana: Microorganismos, cerebro y control mental, de Guadalmazán, la editorial Guadalmazán. Los parásitos y los microbios que manipulan el comportamiento. El autor es Raúl Rivas, es doctor en biología, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, entre otras cosas. Y bueno, la lectura yo la definiría como fascinante, porque habla hasta qué punto los parásitos condicionan la vida, no solamente de las especies animales, sino también la vida humana en un momento dado, ¿no? Los parásitos, al fin y al cabo, son especies de nuestra biodiversidad, aunque no sean nuestras favoritas, pero que tienen su influencia también en el mundo. Hablamos pues con Raúl. Saludos, bienvenido al programa. Hola, muchas gracias. Bueno, de todas las historias que hay un montón de historias, yo no sé cuál destacar, si acaso alguna en la que comentas sobre cómo en un momento dado algunos de estos parásitos pueden llevar a condicionar la conducta humana incluso, y hacernos elegir, tomar decisiones de alguna forma que creemos que son nuestras, pero que en realidad están influenciadas por ellos, ¿no? Bueno, así es. En el libro pues presento un montón de casos, de historias noveladas, en las cuales algunos parásitos, algunos microbios, bacterias, virus, son capaces de modificar nuestro comportamiento en beneficio propio. Su objetivo es sobrevivir, transmitirse, y para ello, bueno, pues a veces nos utilizan como vehículo, y si tienen que cambiar nuestra percepción de la realidad o nuestro comportamiento, o volvernos más agresivos, o hacer que tomemos decisiones no del todo correctas, bueno, pues ahí están utilizando diferentes estrategias químicas o físicas para conseguirlo. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de los que cuentas en el libro?
Bueno, pues mira, por ejemplo, Toxoplasma, que es un parásito relativamente conocido para la población porque, bueno, siempre alertan, sobre todo a las mujeres embarazadas, porque tienen riesgo de aborto cuando están infectadas con este parásito. Bueno, pues en algunos animales, como en los lobos, facilita la aparición de comportamientos de riesgo y hace más valientes a los animales y de alguna forma promueve a que lleguen a ser los miembros alfa, tanto hembras como machos, los líderes de la manada. Y en humanos también se ha visto que es capaz, en algunos casos, de motivar este comportamiento en emprendimiento, pero también provoca toma de malas decisiones. Y esto se ha relacionado, por ejemplo, con el aumento de los accidentes de tráfico en personas que están infectadas con el parásito, porque a la hora de conducir, pues conducen de una manera más agresiva o toman peores decisiones en momentos críticos. Uh-huh. Hay uno de los parásitos que cuentas que me hace gracia, me llamó la atención. El título es Saculina, el parásito perfecto. ¿Por qué el parásito perfecto? Bueno, es que confunde absolutamente a su huésped. Es un parásito que hace creer a los cangrejos a los que infecta que en realidad no es un parásito, que en realidad lo que es su descendencia, es la generación de huevos que en teoría tiene la hembra o incluso los machos, de tal forma que lo que hacen es proteger al parásito, acicalarlo, porque externamente parece igual que si fuese la puesta de huevos en la zona genital del cangrejo. Le ayudan a dispersarse. Bueno, es toda una niñera, siempre pensando que lo que están haciendo es cuidar a sus huevos, a su descendencia, cuando en realidad lo que están haciendo es cuidar al parásito y ayudarle a transmitirse. Una cosa parecida a los huevos del cuco, ¿no? Cuando los pone en otros nidos. Algo parecido. Ajá. Ahora estamos en la época de, enfilando ya las últimas semanas del invierno, nos acercamos a la primavera, ya se han detectado las primeras orugas procesionarias del pino en algunos puntos de España y es otra de las especies sobre las cuales comentas que tiene bastantes problemas, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente es problemático para las personas, también para las mascotas, sobre todo para los perros hay que tener cuidado y bueno, pues hay algunos parásitos también que utilizan a las orugas para hacer su puesta de huevos y para modificar el comportamiento. También no matan a la oruga, sino que lo que hacen es que la oruga sea la niñera de esas puestas de huevos, las protejan incluso cuando después de la puesta sale la larva hacia el exterior. Es absolutamente fascinante. Sí. Y hay también, una historia verdaderamente de terror, que es la de estos parásitos que infectan insectos, pues como las cucarachas, por ejemplo, y se los van comiendo prácticamente desde dentro. Los dirigen, o sea, es que se convierten en, no sé, toman posesión. Es como si cabalgaras un caballo y luego te lo comieras, pero a nivel insecto. Bueno, hay algunas avispillas, las avispas esmeralda, que lo que hacen es, por ejemplo, con las cucarachas, le inyectan un cóctel químico con su aguijón en el sistema nervioso de la cucaracha y hacen que el insecto se vuelva totalmente dócil, manso. Y la cucaracha hace lo que quiere la avispa y la avispa la conduce como si la estuviese paseando, igual que si paseamos a nuestra mascota, hacia su madriguera, un agujero en el suelo, la introduce allí dentro con con la cucaracha viva, sí, pero obedeciendo todas las órdenes de la avispa, y después la avispa le pone un huevo sobre una de las patas, cierra la madriguera, del huevo emerge una larva y la larva se alimenta de la cucaracha viva hasta que llega a la fase adulta. ¿Cómo lo consigue? Bueno, mediante un cóctel químico en el que parece que están involucrados diferentes tipos de neurotransmisores. Esto lo utilizan diferentes parásitos, diferentes microorganismos para alterar el comportamiento de algunos de sus huéspedes mediante neurotransmisores, mediante moléculas que pueden ser semejantes a las que hay en algunas setas alucinógenas. Bueno, ya puede ser, como he comentado antes, mediante métodos químicos como estos o mediante métodos físicos, posicionándose en zonas muy concretas del cerebro
de los animales o incluso del ser humano, y mediante ese acercamiento, mediante ese contacto físico, alterar algunas zonas y provocar esos cambios de comportamiento. Este es el caso de la avispilla, pero hay un caso parecido, el de las hormigas con los hongos, ¿no? Que también se apoderan de ellos y es que ves las imágenes y dices, madre mía. Pero esto... Y de hecho, una serie televisiva hiper famosa de las Habs de HBO, que ha tenido muchísimo éxito, está basada en este parásito. Es un parásito real, el que aparece ahí en ese mundo apocalíptico en el que un hongo infecta a los humanos. Bueno, pues ese hongo existe en la realidad. El de Last of Us, ¿no? La serie. Sí, pero por suerte no infecta a los humanos, infecta a las hormigas, modifica su comportamiento y, bueno, se comporta de manera muy, muy, muy similar a la serie. De hecho, tiene el mismo nombre. El nombre que utilizan en la serie es Ophiocordyceps, que es el nombre antiguo de este hongo. Es Cordyceps, que es el nombre antiguo, y en la actualidad es Ophiocordyceps, pero es el mismo hongo que termina emergiendo del cadáver de la hormiga de una manera un poco aterradora. Sí. De todos estos parásitos que nos cuentas en el libro, ¿cuál crees que es más peligroso para el ser humano? Bueno, muchos tienen riesgo. Todos los que son capaces de infectar al ser humano, ya sea como hospedador final, ya sea como hospedador intermediario, bueno, pues nos causa un perjuicio. Pero no podríamos vivir sin parásitos. El planeta no podría sobrevivir. Tienen funciones clarísimas de control de poblaciones, de facilitar presas. Bueno, son absolutamente necesarios, pero sí que es verdad que algunos de ellos pues nos ocasionan perjuicios sustanciales, como por ejemplo los tripanosomas, que causan la famosa enfermedad del sueño, que es transmitida por moscas y que resulta una carga inmensa para el continente africano. Es un problema importante allí. Y a pesar de todo lo que podamos hacer, el cuerpo humano tiene una buena cantidad de parásitos en su interior, imagino. Bueno, el cuerpo humano lo que tiene es una buena cantidad de microbios vale. en su interior, porque los necesitamos. Es la famosa, muy de moda últimamente, microbiota intestinal, pero también tenemos microbiota en la piel, tenemos las mujeres microbiota vaginal, microbiota bucal. Bueno, pues todos estos microorganismos, que hay bacterias, que hay virus, que hay arqueas, que hay hongos, son importantísimos para nuestro bienestar físico y mental. Y cuando hay desequilibrios en esas poblaciones, pues ocurren efectos indeseados. Y algunos de los que se están viendo parece que pueden estar vinculados a enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson, o incluso pueden exacerbar algunos síntomas de diferentes trastornos del espectro autista. Estamos empezando a vislumbrar todo el potencial que tienen esos microorganismos, qué es lo que hacen para nosotros en nuestro cuerpo, que es mucho y muy importante, y por eso tenemos que cuidar, en cierta forma, también nuestra microbiota. Un libro, como digo, muy interesante, Microorganismos, Cerebro y Control Mental, de Raúl Rivas, en Guadalmazán, en esta editorial. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa y habernos puesto los pelos de punta. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Pues así terminamos hoy. Hoy, en nuestro recorrido por los pueblos más bonitos de España, para cerrar el programa, nos toca visitar la provincia de Barcelona y dentro de ella, pues una de las localidades recomendadas, en este caso pequeñita, pero imprescindible de conocer, que es Montseny. Estamos en la comarca del Vallès Oriental, precisamente en la parte meridional del macizo de Montseny, que es el que le da sentido en un paraje natural que hay que verlo y hay que disfrutarlo. Disfrutar, por ejemplo, del famoso castaño de Can Cuch, ese árbol monumental, casi 12 metros de perímetro, que en su día sirvió de vivienda a un carbonero, con chimenea incluida dentro del árbol, aprovechando una apertura natural. Disfrutar del entorno del río Tordera, disfrutar del embalse de Vallforners, disfrutar de muchos puntos de interés en este parque natural y reserva de la biosfera, pero también del pueblo en sí, que es en efecto pequeñito, poco más de 300 habitantes, pero muy atractivo, con su estela megalítica de más de 2000 años de antigüedad, su iglesia de San Julián, su campanario ligeramente inclinado o su museo de las esquelles, los cencerros, esas campanas tradicionales, sobre todo en la ganadería de montaña, para el cuello de vacas, ovejas o cabras, que ayudan al pastor a no perder ni un animal. En los alrededores tenemos también mucho que ver, los dólmenes de la Sierra del Arca, la muralla ibérica de Montgros o los restos del castillo del Brull del siglo X, por citar algunos elementos de interés. No te vayas de Montseny sin probar sus frutos del bosque, su botifarra, sus mongetas del ganchet, alubias blancas locales, sus setas y níscalos de distintos tipos, su estofado de jabalí, sus quesos artesanos y, claro, sus castañas, elaboradas de 1000 maneras, desde la mermelada
hasta el licor. Por cierto, el licor de la zona, la ratafía, nueces, especias y más de 30 plantas aromáticas. Hay que probarlo sí o sí. Cerramos así pues nuestro Mangas Verdes de esta semana, hoy con la realización técnica de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!